Éxodo capítulo 23. Qué impresionante que la sanidad física de las personas ya se veía, fíjese, desde el Viejo Testamento. Éxodo 23, versículo 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. Éxodo 23, 25. Mas a Jehová vuestro Dios serviréis. ¿Y qué más dice? Y él bendecirá que tu pan, bendecirá tus aguas. Y luego dice, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Yo quitaré toda enfermedad en medio de. Ahora, ¿por qué cree que Dios les prometió que los iba a sanar al pueblo de Israel? Hermano, pero si todavía no había venido Jesús, ¿por qué el pueblo de Israel sanó? Si por la llaga de Jesús somos sanos, dice la Biblia, ¿sí o no? Por la llaga de Jesús usted fue sanado, ¿sí o no? A través del sacrificio de Jesús usted fue sanado, así dice la Biblia. Es decir, usted se apropia de lo que legalmente hizo Jesús por usted, que fue llevar la enfermedad. Eso fue lo que hizo Jesús, llevar la enfermedad, para que usted fuera sanado físicamente, de enfermedades curables o incurables. Pero aquí dice, Éxodo 23, 25, dice, a él serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas, y dice, yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. ¿Por qué les prometió que les iba a quitar la enfermedad al pueblo de Israel? ¿Por qué creen? En primer lugar, porque si usted verifica Éxodo capítulo 12, vea Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, que dice en el versículo 1, en el subtítulo, ¿qué dice? ¿Y de qué se trata Éxodo 12? De la Pascua de Jehová. ¿Sabe quién es la Pascua en el Nuevo Testamento? Le dejo de tarea que lea todo Éxodo 12. Fíjese bien, ¿qué significa la Pascua en el Nuevo Testamento? Es el sacrificio que hizo Jesús. ¿Por quién? Por ustedes, ¿sí o no? Por el enfermo por el cual usted va a orar por él. ¿Sabes qué? Jesús es tu Pascua, le va a decir usted. ¿Qué significa? Que Jesucristo representa el pan, representa el vino, es decir, su sacrificio representó que hubo sanidad en aquel momento en el pueblo de Israel. Por eso Dios dijo, yo voy a quitar toda enfermedad. ¿Por qué? Porque ellos sacrificaron la Pascua de un cordero que representaba a Jesucristo. ¿Se da cuenta? Por esa razón ellos ya tenían la promesa de que podían recibir sanidad física independientemente que viniera o no haya venido Jesús. Ellos ya realizaban el sacrificio de corderos. ¿Sabe que ellos realizaban sacrificios de corderos, verdad? ¿Se sabía? ¿Y saben lo que representaban esos sacrificios de cordero? Un derramamiento de sangre y un cordero quemado, eso representaba. El cordero por el cual se derramaba sangre, lo degollaban, y esa sangre, la ponían en el dintel de las puertas. Eso sucedió en Éxodo 12, pero más adelante, cuando se constituyó un tabernáculo, lo constituyó Moisés. Dice que la sangre de esos machos o de los corderos se rociaba por el sumo sacerdote en el lugar santísimo, por ahí en el propiciatorio donde estaba el arca del pacto. Eso representaba expiación de pecados, ¿verdad? Pero el sacrificio físico del cordero y su derramamiento de sangre representaba también una sanidad, un acto continuo que estaban haciendo ellos, representando, simbolizando que iba a venir el Mesías a morir por cada uno de ellos, a morir por la humanidad, pues, para que me entienda. Y eso les traía sanidad a ellos. Ok, entonces fíjese bien. Nuevamente vamos a leer. Mas Jehová vuestro Dios serviréis y él bendecirá tu pan y tus aguas, yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. Fíjese la promesa, yo quitaré toda enfermedad en medio de. Hermano, pero eso representaba el Nuevo Testamento. No, fíjense, vamos a leer ahorita más adelante. El Salmo, vamos a leer uno de los Salmos. Fíjense lo que pasó ahí. Creo que es el 107 por ahí. Fíjese bien lo que pasó. Salmo 107, versículo 20.
Salmo 107, versículo 20 dice, envió, ¿qué dice? Su palabra. ¿Y qué pasó? Y los sanó. ¿Y qué más pasó? Los libró de la ruina. Salmo 105, aprovechando que estamos ahí, versículo 37. Esto va más identificado al pueblo de Israel, fíjense bien. Salmo 105, versículo 37. Dice, lo sacó con plata y con oro. ¿A quién cree que se refería? A Israel cuando lo sacó de Egipto. Lo sacó con plata y con oro. Y no hubo en sus tribus, ¿qué? ¿No hubo qué? Enfermo en sus tribus. ¿Se da cuenta? ¿Por qué cree que no hubo enfermos? Porque celebraron la Pascua, que representaba, ¿sí sabe que en cuanto salieron de Egipto ellos celebraron la Pascua? ¿Verdad? ¿Sí sabe, verdad, o no? ¿O yo soy el único loco creyendo eso? Ah, bueno, fíjese bien. En cuanto salieron de Egipto celebraron la Pascua, reconocieron en pocas palabras un cordero que iba a venir a sustituirlos en todo, representando el sacrificio físico, derramamiento de sangre y representando que ese cordero también era quemado en fuego. Esto es, ellos entendieron el sacrificio de Jesús a través de lo que Moisés hizo y por ello Dios les prometió la sanidad, aunque era un simbolismo para lo que venía a representar ese Cordero, ese Cristo en el Nuevo Testamento. Es decir, Jesucristo venía a representar que nos iba a librar de la potestad de las tinieblas, de la muerte eterna, nos iba a librar, nos iba a justificar, iba a quitar el pecado que teníamos nosotros, pero también representaba que íbamos a sanar. Te reprendo, ¿verdad? Así dígale a la enfermedad. Te reprendo, enfermedad. Está como ahora el Robert dice que estaba predicando una vez en un lugar, o no sé si era Kenneth Hagin, y dice que tenía una temperatura fuertísima, que no podía ni hablar. Pero dice que cuando él continuó por fe predicando, para que me entienda, dice que al final del servicio él estaba completamente sano. Es decir, el diablo estaba obstaculizando inclusive que él hablara a través de una fuerte temperatura. Pero sin embargo salió adelante. Y así Cristo igual nos va a sacar adelante todos nosotros. ¿Cuántos saben? Y no nada más lo va a sacar de las enfermedades incurables o curables como se llamen, sino también a través de su palabra Dios va a permitir que usted pueda vivir en salud divina cuando usted comience a crecer o a pasar otro nivel de fe. Esto es, ¿sabe cuál es la diferencia entre sanidad y salud divina? Sanidad es que alguien venga enfermo y sane. Y salud divina representa que ni siquiera una gripa le pueda tocar. ¿Sí sabía eso? Hermano, pero eso son incoherencias. ¿Cómo no me voy a enfermar? Si a través del planeta, hermano, que se ha estado contaminando, pues necesito estar enfermo de algo. Bueno, si bien es cierto, el planeta ha trascendido para que la gente esté enferma de algo, pues sí es cierto. Pero a través de su palabra usted puede vivir en salud. Es decir, que independientemente que los alimentos estén contaminados, independientemente que los fertilizantes que le pongan a esos alimentos pueda traer el cáncer a los seres humanos, independientemente del alimento que usted esté consumiendo, independientemente de eso, el Señor lo libra de esa enfermedad que viene a través de esa contaminación, pues para que me entienda. En pocas palabras, ni la contaminación puede afectar su cuerpo. Porque hay muchos que creen eso, hermano, pero yo sí creo que Jesús llevó mi enfermedad, pero de algo me tengo que enfermar. Yo sí creo que Jesús pagó el precio por ello, hermano, inclusive yo creo en milagros, pero pues si los alimentos están contaminados, a lo mejor algún día me voy a enfermar de algo. Entonces no es eso lo que Dios quiere para su vida. Independientemente de lo que el planeta está contaminado, Él quiere que la voluntad de Él, así como se hace en el cielo, se haga también. Por supuesto que Dios sabe que el planeta se está contaminando cada vez más, ¿sí o no? ¿Ustedes creen que Dios desconoce eso? ¿Ustedes creen que Dios no lo previó en su palabra, que usted viviera en salud a pesar de que el planeta esté contaminado? Por supuesto. Por eso nos dejó la palabra. Si no nos hubiera dejado la palabra. Hubiera dicho, bueno, pues hijo mío, cree en mí. O nada más venía un texto bíblico de Romanos 10, 8 al 10.
Que el que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó a los muertos será salvo. Gloria a Dios, hermanos, recíbanlo y órale, váyanse al cielo. El día de pasado mañana se pueden morir de un accidente. En 6 meses a lo mejor les pega un cáncer por ahí, un alimento enlatado que venía contaminado. La verdura, hermano. ¿Para qué nos dejaba toda esta herencia? Con que nos hubiera dejado Romanos capítulo 10, del 8 al 10. ¿Sí o no? Entonces, ¿de qué sirvió lo demás que Dios se esforzó? A ver, se lo voy a revelar a Pablo, Jesús, a través del Espíritu Santo. Dice que fue al tercer cielo y dice que Cristo Jesús le reveló todo esto, el Nuevo Testamento. Imagínense, tanto que se esforzó Dios para trascender al apóstol Pablo y notificarle todas las cosas o los beneficios de la herencia para ustedes. Y de repente que alguien diga, no hermano, nada más la salvación es la única que me pertenece. Con que sea salvo es suficiente, hermano. Eso dicen en las iglesias cristianas tradicionales. Con la salvación me conformo, ¿para qué quiero más? Pero eso sí, cuando están enfermos, ahí van al médico llorando. Y cuando le diagnostican una enfermedad incurable, ahí van con el doctor llorando. Entonces, fíjese bien, Cristo les dejó toda una herencia a través de un testamento. Toda una herencia para que usted disfrute de ella. Pero única y exclusivamente va a disfrutar de ella cuando la conozca, porque ¿cuántos saben que necesita conocerla? Si alguien no conoce, dice Dios en Oseas, capítulo 4, dice, mi pueblo ha muerto porque le faltó conocimiento en su palabra. Conocerle más a Él, conocer realmente quién es Dios. Entonces, ya verificamos, ¿verdad?, que Él sacó con plata y con oro aquí en el pueblo de Israel. Se da cuenta que lo sacó de la esclavitud, financieramente hablando bien. Económicamente hablando, lo sacó con oro y con plata. Y eso también simboliza en el Nuevo Testamento que usted, cuando andaba en las tinieblas, cuando no tenía a Cristo en su corazón, también lo liberó de la ruina financiera, es decir, lo sacó con oro y con plata. Hermano, pero nunca vi esas barras de oro, aunque sea un costal que me hubiera encontrado por ahí en la calle con barras de oro. Si Él me sacó con oro y con plata, pero Él dice, fíjense lo que dice Dios, y esta es una, se escucha feo, pero lo voy a decir, bueno, no lo voy a decir mejor. Fíjese bien, ¿sabe cómo sacó con oro y con plata al pueblo de Israel? Para que lo capte para usted. ¿Sabe cómo lo sacó? Porque los egipcios, dice que les empezaban a dar las cosas, joyas, todo lo que representaba el oro y la plata. ¿Sí sabe que los egipcios les dieron eso, verdad, cuando salieron? No salieron. ¿Sí o no? Dios proveyó el oro y la plata del pueblo de Israel a través de hombres o mujeres egipcios que les dieron al pueblo de Israel, les dieron bienes. Fíjese bien, si ellos lo sacó con oro y con plata, y el pueblo de Egipto, órale, ahí te va, que tengo una cadena de oro, ahí te va. Fíjese, en el Nuevo Testamento, en Santiago, por ahí dice que usted debe reclamar la prosperidad de los que no tienen a Cristo Jesús. ¿Sí sabía, verdad? ¿Sí o no sabía? Es decir, en pocas palabras, lo que tiene el mundo, por ejemplo, lo que tiene Carlos Slim, quiero darle una noticia que le pertenece a usted. ¿Por qué lo tiene Carlos Slim, hermano? Porque usted nunca lo declaró, ni sus padres ni sus abuelos lo reclamaron para ustedes. Si mi bisabuelito hubiera reclamado eso, pues a lo mejor yo fuera el dueño del Bimbo o del Televisa, ¿no? ¿Sí o no? Usted también, usted fuera el dueño de Televisa, TV Azteca, de Telmex. ¿Qué pasa si usted fuera el dueño de Telmex? Fíjese bien. ¿Por qué lo tiene Carlos Slim? Porque su tatarabuelito nunca lo reclamó a través de la herencia del Evangelio. Y usted está comenzando apenas. ¿Se da cuenta? En pocas palabras, lo que tiene Slim, si usted lo declara, lo que tiene otra persona, hermano, pero fulano es rico y no tiene a Cristo en su corazón, y es rico, millonario. Muchos son ricos millonarios porque sus padres les dejaron herencias. ¿Sí sabían? Ejemplo, uno que fue gobernador en Sinaloa, compró todas las playas desde Mazatlán hasta un lugar que se llama cerca de Escuinapa, por ahí.
Es una zona costera preciosa, donde hay muchas palmeras, cocos, etcétera. Muy bonito, usted lo ve y, o sea, precioso. Resulta que voy a hablar esto porque ya algunos de ellos murieron, ¿no? Entonces resulta que el presidente del Rosario, Sinaloa, dejó muchísimas tierras, o sea, a nombre de él. Toledo Corro se llamaba el gobernador. Ya está viejito, está a punto de morirse, ¿no? Y resulta que dejó muchísimas tierras y a nombre, era su compadre, el presidente municipal del Rosario. Y resulta que una persona que conocemos, o que trabaja con mi hermano, resulta que no sabía que había unos terrenos a nombre de él, y empezó a expropiar el gobierno y se los dio a unos ejidatarios. El caso es que ahora se dio cuenta que él tiene una gran herencia, porque su tío, que fue presidente, juntamente con el gobernador, pues empezaron a poner a nombre de ellos todos los terrenos esos. Y de repente él, de repente no tener nada, ahora tiene 50 hectáreas o 50 kilómetros de terreno en una zona de playa donde puede ser, se puede hacer un complejo turístico, etcétera. O sea, vale muchísimo dinero eso. Pero fíjese bien, ¿cómo lo obtuvo él? ¿Cómo lo tomó esta persona? A través de que él dice, bueno, me gusta este terreno en la playa, lo voy a agarrar para mí, lo pongo en nombre de mi familia, de mis hijos, de mis primos, de mis sobrinos, etcétera. Entonces, de esa manera ellos agarraron una fortuna. Ahora, ¿por qué los hijos de Dios no les cayó esa bendición, por decirlo así? Porque el pueblo de Cristo, desafortunadamente, desde finales de 1800, principio de 1900, que inició el evangelio aquí en México, vinieron regularmente iglesias que no creían en prosperidad financiera. Vinieron iglesias aquí al país donde jamás, oye, ¿qué es eso de hablar de dinero, hermano? Por Dios, traiga un reloj, quíteselo y tírelo. ¿Sí sabe que hay iglesias donde le dicen que si usted lleva un arete o un reloj ahí de oro, usted le dice que se lo quite? Usted no, es pecado, ¿verdad? Traer un reloj de oro. Cuidado, es pecado. Imagínense un pueblo que cree que es pecado traer un reloj de oro. ¿Ustedes creen que Cristo se iba a manifestar en prosperidad financiera ahora, ahí te va todo este terreno, toda esta parte de playas, ahí te va Sergio Soto? Si mi bisabuelito y tatarabuelito no creen eso, ¿cómo iba yo a obtener algo por lo cual no se habían apropiado a mi propia familia a través del evangelio de Jesús? ¿Me entiende? Entonces, fíjese bien, pero es el tiempo que a través de la fe de usted, a su descendencia pueda permanecer de una manera próspera aquí en la tierra, y no nada más próspero, salvo, sano, en salud, etcétera, ¿me entiende? Cuando nosotros le estamos retransmitiendo a los niños allá afuera todo lo que representa la herencia de Cristo. Por eso sus hijos no van a pasar la misma vida que pasó usted, ¿entiende? Y usted, a partir de que está aprendiendo palabra de fe y se está apropiando de lo que Cristo ya le dio, pues aprovéchelo, tómenlo. Es de usted todo lo que Cristo hizo por usted. ¿Ok? Lo sacó con oro, con plata y con oro, dice, y no hubo enfermo, de Salmo 105, versículo 37. Lo sacó con plata, con oro, y no hubo enfermo, no hubo en sus tribus enfermo. Se da cuenta que no hubo enfermos en la tribu de Israel. ¿Por qué? Porque entendieron que ese cordero que estaban sacrificando en Éxodo 12 representaba también un cordero que traía sanidad a sus cuerpos. En pocas palabras, la sanidad, se da cuenta que ya se manifestaba desde el Viejo Testamento, o sea, no nada más en el Nuevo. Viejo Testamento había sanidad. En los que se apropiaban de ello, recibían sanidad. Y si Dios prometió eso para un pueblo de Israel que eran muertos espirituales, ¿cuánto más, dijo el apóstol Pablo, que ustedes están en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas? ¿Sí sabía? Oye, tenemos todo en esta vida para triunfar. Hermano, pero predique arrepentimiento de pecados. ¿Qué es eso de triunfo? Eso no es bíblico. Así dicen algunos religiosos en el internet, ¿no? Estaba una hermana hablando de milagros, los milagros de Jesús ahí. Dice, pastor que descubre a falsa profeta. Estaba la hermana predicando de los milagros de Jesús. Y de repente se para un hermano y pide el micrófono y dice, hermanos,
vengo a decirles a todos que estábamos orando y por favor hay que meternos todos en oración para que Dios nos muestre, para que Dios nos muestre a estos hermanos que vienen a bendecirnos a través de su ministerio. O sea, un ministerio de milagros de una hermana de Estados Unidos. Y estoy orando yo por ellos, mucho, hermano, hay que orar por ellos. Oh, qué bien, y estaba la hermana escuchándolo. Sí, hermanos, hay que orar por ellos, porque eso de los milagros ya no existe. Y los vienen a engañar a ustedes. Y porque el que predica milagros está haciendo a un lado a Jesús. ¿Por qué no predican el arrepentimiento de pecados, a ver, la sangre de Jesús? ¿Por qué no predican eso? ¿Por qué están predicando milagros? El que predica milagros es más hace un lado a Jesús, porque está dándole un énfasis a los milagros y no a Jesús. Espérate, pero si los milagros dijo Jesús, entonces ¿por qué Jesús hizo milagros? ¿Estamos haciendo un lado a Jesús cuando hablamos de milagros? No, porque Jesús es el dador de los milagros. ¿Me explico? El caso es que al hermano le dijeron, con permiso, hermanito. Con permiso, hermanito. Y bueno, hay personas que no creen ya en los milagros, ¿sabía? Lugares completos cristianos que han recibido a Cristo, que cantan alabanzas, que aplauden a Dios, pero que no creen en los milagros ni en la sanidad. Ya no creen. Que ya se terminó para el primer siglo. Bueno, es asunto de ellos. Ok, entonces, ¿qué le tiene que decir usted al enfermo cuando ore por él? Que Dios no es su enfermador, ¿verdad? ¿Está captando? Que Dios no es el enfermador. Primer principio para que el enfermo reciba la sanidad cuando usted ore por él. Digo, porque usted es el que va a orar por él. Y ahorita si alguien pasa aquí al frente y oramos por él, vamos a hacer práctico aquí el poder de Dios. Si alguien trae un pie más corto que el otro, una mano más corta que el otro, si tiene una dolencia, un problema muscular, un problema de columna, aquí mismo vamos a hacer práctico ello y usted va a ver el poder de Dios manifestado. ¿Ok? Y ustedes son los que van a orar por ustedes mismos. Yo no voy a orar por nadie, ustedes mismos. Para que usted le conste que la manifestación del Espíritu Santo también es para que también se manifieste a través de usted, no nada más a través de X persona. A través de todos tenemos que fluir en el poder de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo. Ok, entonces fíjese bien, ¿qué representa la enfermedad aquí en la tierra o cómo entró? Vamos a Génesis capítulo 3. ¿Cómo entró la enfermedad? Entender que la enfermedad no la introdujo Dios, ni la envió Dios, ni tiene nada que ver con Dios la enfermedad. Génesis capítulo 3, versículo 16. ¿Ya lo tiene? 16 y 17 de Génesis capítulo 3. A la mujer dijo, fíjense lo que dijo Dios. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se señoreará de ti. 17. Dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, es decir, mandilón, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. ¿Qué fue lo que le dijo Dios? Maldita será la tierra ¿por qué causa entró la maldición a la tierra? Por causa, ¿se da cuenta que no fue por causa de Dios? ¿Está captando? ¿Fue por causa de quién? ¿Se da cuenta que Dios le echó la culpa a Adán? Dios no le dijo, mira, yo soy, por causa mía, va a venir la enfermedad, va a venir la pobreza, va a venir el pecado, por causa mía. Eso no dijo Dios. Por causa mía viene la maldición, yo te voy a enviar la maldición. Eso no dijo Dios. Dijo Dios, mira Adán, a causa de que tú pecaste, la maldición ha entrado por tu culpa, no por la mía, para que me entienda. Eso es lo que le quiso decir Dios. Por tu culpa entró la maldición. Y luego dice, hay una Biblia que Dios habla hoy, dice, dice que Dios le dijo a Adán, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. La tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Es decir, el planeta se va a deteriorar, es decir, van a venir pestes, catástrofes, va a venir, por ejemplo, las grandes epidemias que han venido como por allá en 1800, 1700, no recuerdo exactamente, o un poco antes, que en Europa vino lo que es la peste, ¿no? La peste es algo que vino a matar gente en masa.
La lepra, en la época por allá de ¿cómo se llama ese que tenía muchas visiones? ¿Cómo se llama? Que lo mencionan mucho. Nostradamus. En la época de Nostradamus estaba todo lo que daba la lepra. Estaba mucha gente muriendo de lepra. Es decir, la lepra era, en pocas palabras, parte de las epidemias o de la maldición o de la contaminación del planeta. La lepra. Y así sucesivamente han surgido muchísimas enfermedades a raíz de que el planeta o la tierra cayó bajo maldición. Pero si la tierra cayó bajo maldición, se da cuenta que no fue porque Dios trajo la maldición a la tierra, sino por culpa del pecado de un hombre llamado Adán. Entró en lo que se llama maldición. Ahora, hermano, pero la maldición no dice que contiene enfermedad. No habla de enfermedad, hermano. ¿Qué es maldición? Nada más es que los seres humanos murieron espiritualmente y les cayó el pecado de Adán. O sea, no. Fíjese bien, la maldición representa todo lo malo que viene en Deuteronomio 28. Esa es la maldición. Porque ahí ya Dios les habló específicamente qué representaba la maldición. Vamos a Deuteronomio 28. Ya me lo terminamos, ¿no? Fíjese bien, ¿qué representaba o cómo venía la maldición? Esto es ley de Moisés, pero ahí se especifica más detalladamente lo que representa la maldición que entró a través del pecado de Adán, y se confirmó en la ley de Moisés que existían ese tipo de maldiciones. Deuteronomio 28, versículo 15. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos, que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas, ¿qué? Maldiciones, y te alcanzarán. Si alguien no oye la voz de Dios, dice, y no cumple sus preceptos, eso venía en la ley de Moisés, que iban a venir, ¿qué? Sobre ellos, maldiciones. Gálatas 3:13, lo vamos a leer un poco más adelante. Cristo nos redimió de esas maldiciones, ¿sí sabía, verdad? ¿Sí o no? Pero esas maldiciones entraron a través del pecado de Adán. Le voy a poner un ejemplo para demostrarle bíblicamente que parte de la maldición es la enfermedad. Hermano, pero si Cristo ya me redimió de esa maldición, ¿por qué hay enfermedad en los hijos de Dios? Sí sabía que hay enfermedad todavía en los hijos de Dios, ¿verdad o no? Hay algunos hijos de Dios que hay enfermedad. ¿Por qué hay enfermedad en los hijos de Dios? Porque muchos no creen en sanidad, para empezar. No han oído, por lo tanto la fe no ha venido para sanar. Hermano, pero si Cristo ya lo redimió de la maldición, ¿por qué siguen enfermos? Porque no han oído sobre sanidad. Insisto, la fe viene por el oír. Cada área en la cual tú quieres que Dios opere o se manifieste. Si siempre han oído salvación, ¿qué creen? Volando se van a ir al cielo. ¿Por qué se les habla mucho de salvación? De sanidad no se les ha hablado, entonces necesitan escuchar sanidad para que venga la sanidad a sus vidas. Ok, Deuteronomio 28 dice que te vendrán unas maldiciones y te van a alcanzar. Era para la ley de Moisés. Deuteronomio 28, versículo 22. 28, 22. Dice, Jehová te herirá. Ahí nuevamente viene otra vez un problema en el hebreo. Jehová te herirá, como diciendo Jehová es el que te va a hacer la herida, pues. Pero fíjese bien, Jehová te herirá, ¿de qué dice? De tisis, ¿de qué más? De fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, eso no sé qué será, luego lo vemos en otra traducción, y te perseguirán hasta que perezcas. ¿De qué cree que está hablando todo ese versículo? De enfermedad, ¿sí o no? ¿Y qué es esa enfermedad? Maldiciones, ¿sí o no? Ok. Ahora se lo voy a leer en otra traducción para que vea que Dios no va a herir. Hay una traducción que se llama, y verifíquelo, se llama El Libro del Pueblo de Dios. Eso viene en un programa bíblico que se llama Yes Word, y lo puede bajar de internet a su computadora, si no nosotros lo tenemos, se lo traemos en un disco, para que se lo instalemos un sábado por aquí a las 4 o 5 de la tarde, tráigase su computadora, se lo instalamos, y usted que compruebe que realmente esa traducción dice eso que le voy a decir. El Libro del Pueblo de Dios, Deuteronomio 28, 22, dice, el Señor te castigará. Ya no dice te herirá. El Señor te va a castigar con tisis, con fiebre, inflamación, ardores, aridez, quemadura, el pulgón, yo creo que es una plaga, ¿no?
que te hostigarán hasta que desaparezcas. La Biblia al día dice, el Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas, inflamaciones, calor sofocante, sequía y con plagas y pestes sobre tus cultivos. Te hostigará hasta que perezcas. La Biblia Latinoamericana 95, Yahvé te castigará con tuberculosis, fiebre, inflamación, quemaduras, tizón. Fíjese, en pocas palabras está hablando de enfermedades, ¿sí o no? De epidemias, etcétera. Pero ya no dice que Dios te va a herir. ¿Qué dice? Que Dios te va a castigar. ¿Cuál es el castigo de Dios, hermano? Que me va a enviar la enfermedad. El castigo de Dios, simple y sencillamente, ya lo hemos analizado, que Dios te castiga, según Proverbios capítulo 3, versículo 11 y 12, a través de, ¿cómo te castiga Dios? Como el Padre al Hijo a quien ama. Mateo capítulo 7 dice, si vosotros saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará cosas buenas a los que se la pidan? ¿Sí o no? Dios da cosas buenas ¿a quién? Eso ya lo vamos a ver el próximo domingo. Pero fíjese bien, que usted capte que Dios los castigó al pueblo de Israel con enfermedades. ¿Cómo los castigó? ¿En qué sentido? ¿Que se las envió o que permitió que vinieran sobre ellos si no oían la voz de Jehová su Dios? Fíjese bien lo que dice el versículo 15. Acontecerá que si no oyes la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir, o sea, hacer, creer, declarar todos sus mandamientos, sus estatutos, y ya no está hablando de la ley de Moisés. Si usted lo aplica al nuevo pacto, está hablando de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, es decir, la ley de la fe. Si usted cree lo que Jesús dijo en el Nuevo Testamento, lo aplica en su vida, entonces dices, pero si no lo haces ni lo oyes, entonces dice, yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Espérate, hermano, pero Cristo ya me redimió de la maldición, ¿cómo que me van a venir? Simple y sencillamente en el Nuevo Testamento no se llaman maldiciones, se llama simple y sencillamente no tienes fe, amigo. Compañero, no tienes fe. No se catalogan como maldiciones. ¿Por qué no sanas? No tuviste fe, hijo mío. No son maldiciones. ¿Por qué estás enfermo de tal cosa? Porque no has tenido fe, hermano mío. ¿Qué cree que le va a decir Dios? No, no son maldiciones. Cristo ya te redimió de la maldición. ¿Por qué vino un dolor? Porque no, o ¿por qué continuó un dolor? Vino un dolor de repente y de repente continuó ese dolor y se lo llevan al hospital. ¿Por qué? Porque no reprendiste, hijo mío. ¿Me entiende? En el Nuevo Testamento se llaman ataques del diablo. No son maldiciones, porque Cristo legalmente usted ya lo sanó. Pero ¿cuánto sabe que la legalidad, o lo que es legal según Cristo, es que ya lo dejó estipulado en su palabra? Es una evidencia que usted es sano, ¿sí o no? Pero hermano, ¿por qué me viene una gripa si soy sano? Porque no ejerció fe, o no la reprendió a su tiempo, porque no tiene la fe suficiente para apropiarse de la sanidad, etcétera. ¿Se va dando cuenta? Para que no piense, el pastor dice que todavía las maldiciones me pertenecen, ¿no? Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que usted, a lo mejor, si no ha sanado es porque no tiene la fe suficiente. No confunda, ¿estamos de acuerdo? No se confunda. No estoy diciendo que las maldiciones le aplican a usted. Las maldiciones, ya Cristo le quitó legalmente esas maldiciones, ¿sí o no? Ya se las quitó Cristo legalmente. ¿Qué tiene que hacer el Hijo de Dios para apropiarse de lo legal? Recibir la herencia, ¿sí o no? Tener fe para recibir la herencia. Si un hijo no recibe la herencia, ¿qué pasa? Pues van a continuar las enfermedades, ¿sí o no? Muy bien. Entonces fíjese bien. Deuteronomio 28, versículo 22. Se ha dado cuenta que habla de enfermedades. 28, 27, ya con eso termino. Versículo 27 de Deuteronomio 28. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto. Otra vez dice que te va a herir. Pero se lo voy a leer en otra traducción para que le quede más claro. Palabra de Dios para todos. El Señor te castigará, ya no dice te va a herir. El Señor te castigará con llagas como a los egipcios, tumores, sarna, tiña, enfermedades de las que no podrás sanar. ¿Sabe qué significa la palabra castigar? Tiene muchas repercusiones, pero la palabra castigar representa lo mismo. El castigo de Dios es ¿en qué sentido?
en que el que dice a través del poder de su boca, me quiero morir, ¿cuál es el castigo de Dios ahí? Que Dios no va a poder hacer nada. Dios lo va a dejar a que Él coseche lo que ha sembrado. Dios lo va a dejar que Él reciba lo que ha permitido. ¿Por qué? Todo lo que tú ates en la tierra, Dios lo va a atar en el cielo. Pero todo lo que tú desates en la tierra, Dios lo va a desatar en el cielo. Si tú desatas sanidad sobre tu cuerpo, ¿qué cree que va a hacer Dios? Si usted dice, pues de algo me tengo que morir, aunque sea de un cáncer, ¿qué cree que va a hacer Dios? Ese es el castigo de Dios, que va a permitir que a través de de la instrucción que te dieron los pastores indoctos, para que se escuche más bonito, a través de la instrucción que te dijeron que Jehová era tu enfermador, tú recibieras una información errónea de la Biblia, y a través de esa información Dios te castigó, por decirlo así, con una palabra errónea que tú recibiste. Vino una enfermedad de repente, y si el pastor te dijo Jehová es el que te enfermó, ¿qué cree que va a hacer el Hijo de Dios? Pues es una prueba de Dios, hermano, y me tengo que aguantar con esa dolencia, con esa enfermedad incurable. Eso es lo que va a suceder. Dios castiga, dice, con su palabra. Reprende al hijo como el padre al hijo a quien ama. Eso es lo que hace Dios. Si el padre ama a su hijo que no es capaz de inyectarle una enfermedad incurable, Dios jamás va a inyectar un virus sobre un hijo de él. ¿Sí sabía? Jamás Dios va a venir con una inyección. A ver, ponga su pompa y él le va un antrax. Jamás lo va a hacer Dios. Que le quede en su mente, en su corazón, en todo su ser, hasta la coyuntura de sus huesos, que penetre esa palabra. Dios nunca le va a enviar una enfermedad. Y eso es lo que usted va a decirle al enfermo cuando vaya a orar por él y se ve el milagro, ¿ok? Primer principio bíblico para la sanidad, para que usted pueda operar en milagros y en las sanidades, que usted entienda que Dios es el sanador, no el enfermador, y usted retransmita esa información al enfermo por el cual va a orar, ¿ok? Y se van a ver milagros, créanlo. Muy bien, si gusta ponerse, pidamos, dale gracias a Dios, damos gracias, Señor.